Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Hoy es 25 de junio de 2023. Próximo domingo ya estaremos en el séptimo mes de este 2023. Y siempre me gusta insistir en que mirar el calendario y ver los días, las semanas, los meses que pasan es una buena oportunidad para darle gracias a Dios, porque Dios conmigo ha sido bueno y creo que con usted también. Creo que usted y yo tenemos razones, motivos suficientes para dar gracias a Dios por lo que tenemos cada día, por lo que recibimos de la bondadosa mano de Dios. Así que esta mañana y este momento es una buena oportunidad para darle gracias a Dios. Quiero invitarle hoy a que empecemos de esta manera, dándole gracias a Dios por su bondad, por sus misericordias para con nosotros, por su gracia, por todas sus bendiciones. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estar de esta manera delante de tu presencia, escuchando tu voz, exaltando tu nombre. Y te rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes a cada uno a estar atentos a la voz tuya. Pero Señor, por encima de esto, además queremos darte gracias por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, por todas las bendiciones de las que tú nos rodeas, empezando porque tenemos incontables bendiciones espirituales que hemos recibido por medio de la fe y a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Y gracias porque este primer día de la semana también es una buena oportunidad para que recordemos esa obra perfecta del Señor Jesucristo. Recordemos la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y recordemos la salvación preciosa que nos ha sido otorgada a través de lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Te damos gracias, oh Dios, nos encomendamos en tus manos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno ser agradecidos. Qué bueno disponernos en la presencia del Señor para darle gracias. Y de esta manera queremos empezar esta emisión de nuestro programa de este 25 de junio de 2023. Es nuestro deseo, es nuestra oración siempre que la palabra del Señor que es aquí impartida, predicada, tenga un impacto especial en su vida. Que esa palabra del Señor sea de bendición para usted que está ahí al otro lado de esta plataforma. Y ojalá que el Señor bendiga la vida suya a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Queremos recordar que tenemos actividad como comunidad cristiana, como grupo de hermanos que nos reunimos alrededor del nombre del Señor. Tenemos actividad en la virtualidad. Todos los martes estamos estudiando el precioso libro de los Salmos. Este martes a las 6:30 de la tarde nos encontramos por medio de la plataforma Zoom para estudiar un capítulo más del libro de los Salmos. Corresponde el capítulo 61. Y los capítulos anteriores están grabados en este canal en el que usted se encuentra en este momento, en YouTube. Ahí encuentra una lista de reproducción que se llama Salmos, libro de los Salmos. Aquí va a encontrar los estudios anteriores para que los repase y pueda ser edificado a través de la preciosa palabra de Dios. Todos los martes nos encontramos en Zoom para estudiar la palabra de Dios. Le invitamos a acompañarnos martes 6:30 de la tarde. Los días miércoles las damas también tienen un precioso espacio de comunión, de compañerismo, de edificación a través de la palabra del Señor. Eso es a las 7 de la noche, también a través de la plataforma Zoom. El miércoles, no lo olviden las damas, 7 de la noche por Zoom, el miércoles. Y el día jueves, a las 6:30 de la tarde, nos encontramos para orar. Presentamos delante del Señor nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias, nuestras peticiones, y juntos oramos y juntos acudimos en la presencia del Señor a presentar todas estas cosas que juntos reunimos para darle gracias a Dios y para también
pedir a nuestro buen Dios, clamar juntos en unidad por todas las peticiones que tenemos. Le invitamos el jueves a las 6:30 de la tarde. Y como usted sabe, todos los domingos a esta hora, 8 de la mañana, iniciamos esta transmisión en vivo que busca llegar hasta cada uno de ustedes con un mensaje de la palabra del Señor. Debajo del video en YouTube hay un botoncito que dice compartir. Allí usted puede tomar el link, dice copiar el link, y ese link lo puede pegar allá en su WhatsApp a algún amigo, a algún familiar, a alguna persona en específico a la que usted quiera compartirle de la palabra del Señor. Siéntase libre de hacerlo, ese es el propósito. Que podamos compartir a través de estos medios la preciosa palabra de Dios. Así que también le invitamos, y en este canal encuentra mucho contenido para su edificación. Por favor, acuda a este canal en esos momentos en los que tiene la disponibilidad, en la noche, en la mañana, en un descanso en su trabajo. Bueno, usted escoge el momento, ingrese a YouTube, busca Centro Bíblico Bucaramanga, allí va a encontrar organizado por listas de reproducción una gran cantidad de contenido para su edificación. Le invitamos también a nuestro canal a ver todo lo que hay allí para que sea de edificación para su vida. Y también en nuestra área metropolitana de Bucaramanga, en el Centro Bíblico, tenemos reuniones, actividad hoy a las 10 de la mañana. La reunión dominical que llamamos tradicionalmente, reunión familiar dominical. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera número 4506, a las 10 de la mañana iniciamos esta actividad que tiene especial programa para niños, cánticos para niños, actividades, manualidades, historias para los niños que en su clase por edades escuchan de la palabra del Señor. Y también en el salón principal hay un estudio de la preciosa palabra de Dios. También en el centro de la ciudad, en el barrio Ricaurte, más específicamente en Bucaramanga, en la carrera 17, número 58, carrera 17, número 58, 191, aquí está el Centro Bíblico a la misma hora, 10 de la mañana, con la misma dinámica, clases, actividades para niños, y en el salón principal, una predicación de la palabra de Dios. Y en el norte de la ciudad, el barrio San Cristóbal, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el Centro Bíblico también. Igualmente, 10 de la mañana, con la misma dinámica, con actividad especial para niños y una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios en el salón principal. Les invitamos a los que están en este sector, en esta parte de nuestra geografía, a que asistan a estos lugares de reunión. Si por alguna razón usted no tiene un lugar de los que comúnmente tienen afinidad con nuestra forma de reunirnos, reúnase en otro lugar donde se predique la sana doctrina del Señor. Vaya a buscar de la comunión de los hermanos. A través de los hermanos el Señor muchas veces utiliza con un consejo, con una palabra de aliento, con una exhortación. El Señor se dirige a nosotros a través de los hermanos, por eso es tan importante la comunión unos con otros. Le animamos a que se congregue, a que asista, no religiosamente, sino en obediencia al Señor, porque ese es el deseo del Señor. Que manifestemos nuestra unidad, nuestra comunión, nuestra unanimidad de esta manera. Así que le invitamos. Muy bien, vamos a compartir ahora unos cánticos de inspiración cristiana que esperamos también sean de mucha bendición para su vida. Vamos cantando y alabando al Señor, vamos cantando y alabando al Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él, vamos cantando y alabando al Señor, no te avergüences y alaba al Señor, no te avergüences y alaba al Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él, no te avergüences y alaba al Señor,
Alza tus manos y alaba al Señor. Alza tus manos y alaba al Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba al Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, gloria a Dios. Y es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados me libro y al cielo voy. Y es Cristo quien me hace cantar. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozando en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gracias al Señor por estos cánticos. Es nuestro anhelo que estos cánticos, su contenido, lleguen a lo profundo de su corazón, que su mente procese toda esta realidad, belleza que está contenida en los cánticos, que sean de mucho provecho para su vida espiritual. Y así, de esta manera, llegamos a este momento en el que nos disponemos a disfrutar del plato fuerte, de la palabra del Señor. Siempre me gusta decir en este momento que ojalá usted tenga la disposición en su corazón de apartar este tiempo para escuchar la voz del Señor. Que si está distraído con alguna otra cosa, que si está haciendo 3 actividades, 2 actividades, se desconecte de todo lo demás, apague todo lo demás, renuncie a todo lo demás y se concentre
en estos minutos para que escuche la palabra de Dios. El Señor tiene un plan especial con usted, un propósito especial con usted a través de su palabra. Escuche lo que el Señor tiene para decir. Vamos ahora a seguir adelante con este tiempo donde vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que disponga su corazón, su mente, todo su ser a escuchar lo que el Señor tiene para usted. Bueno, muy bien. Hemos estado hablando a través de los espacios en los que el Señor me ha permitido compartir su palabra durante estos espacios de los domingos. Hemos estado hablando de una serie que iniciamos por allá en el mes de enero, cuyo tema principal ha sido la fe. Y en los últimos episodios estoy compartiendo a partir de historias de hombres de fe. Hemos hablado ya de Moisés, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Elías, y hoy el personaje que traigo para ustedes es el apóstol Pablo. El año pasado, cuando estuvimos también en la serie acerca de la devoción, incluí en la lista de personajes también al apóstol Pablo. Pues de hecho, tratándose del apóstol Pablo y de toda su importancia, pues desde la óptica bíblica, en cuanto a que escribió gran parte del Nuevo Testamento, en sus epístolas, Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Timoteo, y pues a partir de esto digo, sin duda que es un personaje que tenemos que mirar con detenimiento. Y al pensar en la fe, pues nos encontramos con que el apóstol Pablo fue un guerrero de la fe. De hecho, este estudio terminamos hablando acerca de la invitación del apóstol Pablo de pelear la buena batalla de la fe, texto que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12, hablando del apóstol Pablo a Timoteo, le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Decía que pensaba, de hecho, vamos a terminar por allá al final del estudio con este texto, pero ya sobre el camino y en cercanías de iniciar el estudio, creí que era importante mencionarlo al comienzo, porque pues hablar de Pablo como guerrero de la fe tiene que ver con esa invitación que el apóstol Pablo hace de pelear la batalla de la fe. Cuando él en 2 Timoteo también habla de acabar la carrera y de presentar ese parte de victoria, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en ese espíritu de estar en pie de lucha es donde veo pues al apóstol Pablo como este hombre guerrero de la fe. Y vamos a centrarnos en ver, y de hecho vamos a pasear por muchos de los textos más importantes de las epístolas del apóstol Pablo, donde habla de la fe. Hay más de 100 veces donde el apóstol Pablo hace referencia a la fe en sus cartas. Entonces era, de hecho, el tema principal de los escritos del apóstol Pablo, la fe. Y desde esa óptica vamos a mirarlo en esta oportunidad. Vamos a orar
y a pedirle al Señor que nos hable y que sea Él guiándonos para entender lo que Él quiere decirnos a cada uno a través de su palabra. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por este momento en el que nos permites acercarnos a ti, disponernos a escuchar tu voz. Señor, ayúdanos para que nuestros oídos de la fe estén atentos a tu voz. Quita de alrededor nuestro cualquier distracción, oh Dios, y ayúdanos a concentrarnos en lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Señor, oro principalmente o además en esta mañana por quienes están ahí, que no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo. Oh Dios, que tú les convenzas de pecado y les traigas a los pies del Señor Jesucristo. Por quienes están distanciados de ti, confundidos quizá, alejados del deleite de vivir una vida que te agrade a ti. Rogamos por ello, Señor, que tú les ayudes a enderezar el camino, a humillarse delante de ti, para así de esa manera encontrar en ti su restauración. Y oramos por todos y cada uno de quienes estamos caminando la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir una vida que te agrade a ti y que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos que empezar entonces hablando del apóstol Pablo y de sus inicios. En Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Encontramos en ese comienzo de la vida del apóstol Pablo una situación que muy seguramente para él era motivo de vergüenza después de ser reconocido como cristiano, saberse perseguidor de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor, creo yo, debió más adelante significar para él un motivo de avergonzarse por lo que había hecho. Obviamente en este momento en el que él está haciéndolo, lo hace con plena convicción. Y noten que era un hombre bastante persistente en lo que hacía. Dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Muy seguramente él estaba convencido que estaba haciendo lo correcto. La realidad es que no. Y no contento con eso de estarlo haciendo casa por casa, entonces en el capítulo 9, versículos 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quería ir a Damasco, ir a las sinagogas, poder entrar allí y encontrar a aquellas personas que estaban siguiendo, dice, este camino para traer los presos a Jerusalén. Él tenía una plena convicción de su actividad de persecución a la iglesia de Dios, a hombres y mujeres de Dios. Notamos que el Señor tiene una fijación especial en este hombre. Dice en el mismo capítulo 9, versículos 3 al 5, mas yendo por el camino, yendo hacia Damasco, después de haber solicitado aquellas autorizaciones para ir a las sinagogas a buscar cristianos, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para resaltar en este momento especial que el apóstol Pablo vive, y es que él creía que estaba persiguiendo hombres y mujeres cristianos. Y lo que él estaba haciendo era contra Dios mismo. Y en esta aparición queda claro que lo que estaba haciendo Pablo era directamente contra Dios. Y me llama la atención la respuesta del apóstol Pablo. Pues aquí Saulo, aún. ¿Quién eres, Señor? Obviamente, por el momento en el que está el apóstol Pablo, o Saulo en este momento, pues supongo yo que eso le ocasiona a él un impacto bastante fuerte. No conocemos qué tipo de resplandor, en qué condiciones, más fuerte que un relámpago, no sé, no lo dice, solamente se limita a decirnos que le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él ni siquiera sabía a quién era que estaba persiguiendo y responde, ¿quién eres, Señor? Reconoce el poder de quien está detrás de aquella situación, de aquella aparición. Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si hay ahí, al otro lado de esta pantalla, de esta emisión, hijos de creyentes que están rechazando el llamado del Señor, es importante entender que a quien están rechazando es al Señor Jesús. Algunos creen en su rebeldía que es que mi papá, es que mi mamá, es que mi tío, es que mi tía, es que los hermanos. Y el Señor le responde al apóstol Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y usando el llamado que estoy haciendo en este momento es como si el Señor le dijera a usted que está escuchando, yo soy Jesús, a quien usted rechaza. Yo soy Jesús, a quien usted menosprecia. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Tener una puntilla y darle palmadas o puños a la puntilla, pues seguramente no va a ser nada agradable. Nos vamos a lacerar, a herir y a maltratar. Ir en contravía de la voluntad de Dios, rechazar a Dios, es como una conducta de estas que en torpeza se ponga usted a darle puños a una puntilla que esté clavada con su punta hacia afuera. El llamado del Señor está claro, está evidente y para todos los que escuchan a través de mensajes grabados, a través de los niños que estuvieron en escuela dominical, los jóvenes que estuvieron en campamentos, todas las personas que asisten a reuniones y lo hacen meramente por cumplir con un acto religioso, todos esos llamados que hace el Señor y que usted rechaza, si lo está rechazando, es un rechazo no al hermano, no al que lo invitó, sino es un rechazo al Señor Jesús. Y el Señor le dice de esta manera a Pablo, ¿por qué me persigues? En el siguiente versículo, en el versículo 6, dice, él, temblando y temeroso, dijo,
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este momento coyuntural en la vida del apóstol Pablo da un inicio a un acto de fe. Dios se le aparece, Pablo pregunta quién es, el Señor se le presenta y dice que él temblando y temeroso pregunta, ¿y entonces qué hago? El Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo creo que aquí está muy claro el mensaje de fe. Siendo el apóstol Pablo quien era un perseguidor de la iglesia, cuando el Señor lo llama, él pregunta, ¿quién eres, Señor? Es probable que el apóstol Pablo estuviera haciendo lo que estaba haciendo sin pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Es probable. Y de cualquier manera, el llamado del Señor deja claro que el apóstol está dispuesto, o que Saulo en ese momento está dispuesto a reconocer a ese Señor que está detrás de este llamado. ¿Quién eres, Señor? Y después, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si el Señor le está llamando, sea que no es usted creyente, o sea que es creyente y está caminando torcido, sea que usted es creyente, camina en la vida cristiana, pero no está ejerciendo los dones y no está sirviendo al Señor, si el Señor le está llamando, lo más importante es que usted diga, Señor, aquí estoy. Señor quiere decir mi dueño, el que manda en mí. Y eso no es solamente una palabra protocolaria, como cuando le decimos doctor a una persona, o ingeniero, o profesor, o lo llamamos por el título. Esto es la declaración de que el Señor es mi dueño y que yo estoy dispuesto a obedecer. Si el Señor le está llamando, diga, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No voy a seguir desglosando este capítulo 9 del libro de los Hechos porque tendría que hacer entonces un estudio especial y específico para este episodio. Pero sabemos que el apóstol Pablo hizo exactamente eso. Un hombre que había pedido cartas a los principales para ir a perseguir la iglesia de Dios, que las había obtenido porque ya iba en camino, que tenía un roce social y de poder y de dominio importante con aquellos principales. El Señor no le dice, váyase a esta dirección, pregunte por el ministro tal y él lo va a atender allá con todo el protocolo y con toda la... No, el Señor le dice, levántese, vaya a la ciudad y allá yo le digo qué es lo que hay que hacer. Y el apóstol Pablo lo hizo y el Señor tenía un instrumento suyo que preparó y que le dijo, ocúpese de él porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra ante judíos, gentiles, reyes, principales. Y Pablo siguió ese proceso. De eso se trata la fe. No de tener dibujitos por toda parte de la casa, camisetas con insignias, ni siquiera textos bíblicos pegados en la sala o en la puerta de la casa o en las ventanas. Quiere hacerlo, está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero la fe tiene que ver con obedecer.
con hacer lo que el Señor quiere que yo haga. ¿De qué hubiese servido que el apóstol dijera, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando el Señor le dice, vaya y entre en la ciudad y allá le digo, venga, Señor, pero usted no sabe quién soy yo. Soy Pablo. A mí la gente me conoce, que venga aquí un pastor, un líder, un ministro importante, por lo menos me acompaña, estoy ciego además, y yo, o sea, él obedeció, cumplió con lo que Dios estaba trazando para él. Más adelante lo encontramos en ese mismo capítulo 9, en el versículo 20 y 21, ahí mismo en Damasco, después de haber pasado por eh, el camino que Dios le había mandado a cumplir. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente ya sabía, tal vez en el grupo de WhatsApp habían comunicado ahí la cosa y que ese era Pablo y ya la gente lo tenía fichado. Como raro ver este hombre que se ocupaba de perseguir la iglesia del Señor, pero que en el llamado no duda en reconocer quién es el Señor. Y además de reconocer quién es el Señor, obedecer lo que el Señor le manda hacer. Y de pronto cualquiera de nosotros en esas circunstancias de Saulo, pues nos hubiera dado como pena de entrada empezar ¿cierto? Estar de un lado y después estar del otro, como hubiéramos dicho, no, esperemos un poquito que las aguas se aquieten, voy a conocer primero aquí a los hermanos, voy a tener un tiempo como de transición entre... No, dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, a quien él estaba persiguiendo. ¿Y cuál es la razón? Él reconoció que estaba haciendo mal, que no estaba persiguiendo hombres y mujeres, como dice en los primeros versículos del capítulo 8 y los primeros versículos del capítulo 9, buscando hombres y mujeres de ese camino. Y él reconoció que estaba persiguiendo era al Señor de esas personas. Y entonces empezó a predicar acerca de ese Señor. Diciendo, dice aquí en el versículo 20, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto nos falta aprender de esta actitud de Pablo? Contarle a otros quién es nuestro Señor. Hablar sin miedo acerca de Él. A raíz de esto, lo empezaron a buscar a Pablo para matarlo. De tal manera que los discípulos que estaban allí en Damasco tuvieron que descolgarlo por una ventana y ayudarle a huir. Y entonces fue a parar a Jerusalén. Y lo encontramos más adelante en el versículo 28 de este capítulo 9. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Dice, hablaba denodadamente. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que hablaba sin miedo. Perdón, creo que es la lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente dice que hablaba con valor, valentía, algo así. Imaginémonos este hombre que tenía una serie de amigos de esa línea de perseguir
a los cristianos. Él estuvo presente en la muerte de Esteban, Saulo, y muy seguramente tenía muchos conocidos de esa línea, y llegó a Jerusalén y dice que hablaba sin miedo en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos y hablaba con todos porque tenía muy buen conocimiento, como sabemos de eso en Colosenses capítulo 3. Dice, pero estos procuraban matarle. La fe del apóstol Pablo fue puesta en práctica y a prueba desde el comienzo de su nueva vida. Hablaba sin miedo. Decimos coloquialmente, no se arrugaba, a pesar de que la gente lo conocía, que la gente hablaba de él, que quizás la gente decía, oiga, pero ¿qué le pasó a este hombre? Él no se avergonzaba, sino que hablaba con decisión acerca del Señor. Y a partir de esa experiencia, y como encontramos a lo largo de la historia de él, que está bien narrada ya en el libro de los Hechos, paso a paso de su caminar, fueron experiencias de fe, y yo no quiero hablar tanto como de la experiencia, aunque hay mucho por decir en la experiencia del apóstol Pablo, en ese caminar de la vida cristiana y en esos actos de fe, pero más que eso quiero referirme a lo que él escribe producto de esa experiencia. Y empezamos en su carta a los romanos. En el capítulo 1, versículos 16 y 17, escribe el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entendemos a partir de esta declaración de puño y letra del mismo apóstol Pablo, que la razón por la que él no se avergüenza del evangelio es porque entiende que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese mismo evangelio es el evangelio que predicamos nosotros hoy. El mismo poder de Dios para salvación de ese evangelio que estaba vigente allá, está vigente hoy día para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio. Y lo encontramos desde sus primeros días en Damasco, predicando al Señor Jesucristo. Después en Jerusalén, a pesar de saber que eso causaba malestar entre la gente importante de la época, predicaba sin miedo. Y la razón es porque estaba seguro que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa fe que él practicaba y en la que él estaba caminando, era el producto o era la forma en la cual el evangelio era revelado. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que nos permite caminar en fe
lo que nos permite caminar en la vida cristiana es la fe. No nos acercamos a Dios por la religiosidad. Y el apóstol Pablo, como vemos, tal vez creía que lo que él hacía como actos religiosos eran lo que le estaban acercando a Dios. Y cuando Dios lo llama, por eso él dice, ¿quién eres, Señor? Tú ese encuentro real y verdadero de su religiosidad pasando a una vida de fe en el Señor Jesucristo. Dice, mas el justo por la fe vivirá. De esa fe es que hemos estado compartiendo todo este tiempo. Una fe que da vida. Una fe que estimula a vivir en actos de fe. No una fe que nos lleve a actos de religiosidad, sino una fe genuina que nos lleve a caminar como Dios quiere que usted y yo caminemos. El justo por la fe vivirá. No se trata de obras, se trata de fe. En el mismo libro, en la misma carta a los romanos más bien, en el capítulo 3, versículo 28, ese capítulo 3 es bastante famoso por algunos textos bien conocidos como el versículo 23 y el versículo 26, pero quiero hacer mención del versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Leímos en el versículo anterior que el justo por la fe vivirá. O sea, una fe que da vida. Y aquí nos muestra una justificación por fe. Más adelante vamos a ver también un texto similar en el capítulo 5, pero esa palabra justificado es como puesto en regla con Dios. Dice por allá en Isaías que nuestra rebelión, nuestro pecado han generado una división entre nosotros y Dios. Y entonces, en medio de ese distanciamiento, Dios nos justifica. Dios nos pone en regla con Él a través de la fe en el Señor Jesucristo. No por el cumplimiento de mandamientos, sino por la fe. Entonces no hay que cumplir lo que dice la Biblia. Claro que sí, pero por la fe. La fe nos estimula a obedecer y hemos visto en los estudios anteriores que la fe es obediencia. La fe del apóstol Pablo en su llamado, Saulo entonces, se manifestó por obedecer cuando Dios le dijo, vaya a la ciudad y allá le digo lo que hay que hacer. Él obedeció y lo hizo. Su fe no hubiera tenido ningún resultado si él hubiera dicho, uy, sí, este es el Señor y aquí es el Señor y le voy a hacer aquí una cruz, un altar, uno de barro, hacer aquí alguna cosita que me recuerde este momento tan maravilloso. Pero no, yo que me voy a ir allá a Damasco, yo me devuelvo para Jerusalén. Su fe se manifestó en obediencia a Dios. Y eso es bien importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Obedecer. Recordamos el caso de Saúl, cuando Samuel se lo encontró y tenía un mensaje de Dios y Dios lo había mandado a destruir a los amalecitas y él venía con una cosa distinta en desobediencia. Samuel de parte de Dios le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y la fe estrictamente tiene que ver con obedecer a Dios. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 5, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
en el Nuevo Testamento, en muchas partes, creo que la mayoría, la misma palabra que es utilizada para creer en el original, es utilizada para fe, porque pues, al fin y al cabo de eso se trata. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Confianza, creer, fe, en muchos casos tiene que ver con eso mismo. Entonces aquí, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, pudiéramos leer, su creer le es contado por justicia. Pudiéramos leer, más el que no obra, sino tiene fe en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Se trata de creer, pero es que creer no es decir, ay, sí, yo creo, sí. Poner cara de yo no fui. No, creer es obedecer. El apóstol Saulo creyó en quien era el Señor en el momento en que él lo llamó y su creer lo llevó a obedecer, lo llevó a seguir el proceso que Dios le mandó que hiciera a través del siervo suyo que él había destinado para atender la conversión de Saulo, que era Ananías. Y la interpretación de este texto en cuanto más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, tiene que ver con eso, más al que no se dedica como a darse solamente golpes de pecho, o de pronto ir y poner limosna en alguna parte, o de pronto ir y hacer cierto tipo de oraciones, donaciones, cosas de esas, pactos, no sé qué más cosas, pero cree realmente e interpretando ese creer directamente relacionado con obedecer. La palabra de Dios nos muestra que a Abraham su fe le fue contada por justicia. ¿Y cuál fue su fe? Que Dios le dijo, salga de allá, de donde está el camino, y yo le muestro a dónde lo voy a colocar. Y él salió. Y cada uno de los siervos de Dios que podemos estudiar, Dios les dice, lo necesito aquí, quiero que haga esto, y él obedece. En el episodio anterior estuvimos hablando de Elías, y Dios le dijo, váyase allí a un arroyo que yo he preparado unos cuervos que lo alimenten. Y Elías, ¿qué hizo? Pues fue. Y Dios le dijo, váyase a Sarepta, que allá tengo una viuda que lo va a alimentar. Y Elías, ¿qué hizo? Fue. Ese creer del que habla aquí está directamente ligado con obedecer. El capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe, puestos en regla con Dios por la fe. Y además tenemos paz para con Dios a través del Señor Jesucristo. Y también tenemos entrada a la gracia de Dios por la fe en la cual estamos firmes. Vea qué maravilloso. El ejercicio de la fe nos pone en regla con Dios, nos da paz con Dios y nos da entrada a la gracia de Dios. Nos permite gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. A través de la fe. Pero hay que entender que la fe está, insisto, directamente ligada con obedecer, con hacer la voluntad de Dios. Más adelante en el capítulo 10 de esta misma carta a los Romanos, versículos 9 y 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El versículo anterior al texto que acabo de leer dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca. La palabra de fe que predicamos es que es necesario confesar, y ese confesar no tiene que ver solamente con decir palabras, sino de corazón declarar que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo? Encerrado allá diciendo, Jesús es el Señor, sí, Señor, tú eres. No, dice, enseguida predicaba al Señor. Enseguida predicaba, reconociendo al Señor Jesús, diciendo que Él, el Señor Jesús, era el Hijo de Dios. Y confesar con la boca que Jesús es el Señor, dice, y creer de corazón, es la palabra de fe que predicamos. Creer que Dios levantó de los muertos al Señor Jesús. Y esa es la salvación. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hablo a los que no han creído en el Señor Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, muchos tratan de avergonzarnos. Tengo personas conocidas que no creen en Dios, no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, esta semana estuve conversando con alguien sobre este tema y hablando del apóstol Pablo. Él me decía, ¿sí sabe que el apóstol Pablo tenía epilepsia? Y lo que él vio allá, que se dice que Dios lo llamó, es que él tuvo un ataque de epilepsia. Y cuentan los entendidos que cuando alguien tiene un ataque de epilepsia, que ve o sea, es que como que se le cruzan, como que hay un cortocircuito allá y que ve una luz resplandeciente. Varias veces esta persona trata de, pues, avergonzarme poniendo en tela de juicio lo que la Biblia dice. No entro en mucha discusión, pero le expongo con claridad lo que tiene que ver con mi fe. No hay razón para ser avergonzados, porque como dijo el apóstol Pablo, lo leímos allá en el capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si usted y yo estamos disfrutando de ese poder de Dios para salvación, no hay razón para estar avergonzados. Y la salvación es creer de corazón que Dios le levantó de los muertos. Y decía que hablo a quienes no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hoy día hay mucha presión de quienes quieren tergiversar los principios bíblicos, la doctrina cristiana, la fe, como una excusa, como un escudo para poder hacer lo que les venga en gana. Razón perfecta tiene el salmista cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. La forma más fácil de evadirse de todas esas responsabilidades es diciendo, ¿cuál Dios? La palabra de Dios, eso no, eso es un libro ahí de buenas historias, de buena literatura. No hay por qué avergonzarnos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra de fe que predicamos es que si confesares con tu boca, amigo, amiga, si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y usted cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sabe qué pasa? Lea, serás salvo.
serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay por qué avergonzarnos. Antes, al contrario, declarar como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En su carta, perdón, me falta un versículo. En el capítulo 10 también, versículos 15 al 17, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué es importante anunciar el evangelio? Porque la fe viene por el oír. ¿Cómo creerán si nadie les anuncia? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La fe comienza por el oír. Cuando compartimos a otros de la palabra del Señor, cuando llevamos a otros testimonios de la palabra del Señor, podemos estimular la fe de la persona a través de lo que escucha, a través de lo que nosotros podemos compartirle. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, hablando de la fe, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo tutoría. No tiene nada que ver la ley, de eso es de lo que viene hablando este capítulo 3, porque vino la fe. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí dice, todos sois hijos de Dios. Y algunos dicen que todos somos hijos de Dios. Pero aquí claramente no termina el texto ahí, pero pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es necesario creer. Recuerden lo que estábamos estudiando, viendo hace un momento, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí dice que ya la ley no tiene poder en nosotros. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese todos hace referencia a los todos que participan de la fe en el Señor Jesucristo. Usted lo puede hacer. ¿Qué tan difícil es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Lo vimos ahorita en ese texto de Romanos capítulo 10, versículo 9. Revestirse de Cristo tiene que ver con eso, con creer de corazón que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Sigue diciendo allí en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 5 al 6, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para quienes de pronto están pensando en que es necesario añadirle algo más a nuestra fe, darnos látigo, caminar, hacer, no sé, todo tipo de sacrificios, es la fe que obra por el amor de Dios que fue manifestado a través del Señor Jesucristo. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Obedecer al Señor, su palabra,
Pero en cuanto a sacrificios que nosotros mismos querramos hacer para acercarnos a Dios, no es necesario. Por eso leímos también allá en la carta a los romanos, mas el justo por la fe vivirá. No por sus obras, no por sus actos, no por lo que él es capaz de hacer para hacerse agradable delante de Dios, sino es por su fe. En su carta a los Efesios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la razón por la que no es por obras. Usted y yo pudiéramos decir que yo soy demasiado bueno. Hay muchos que lo dicen, es que yo me falta pero nada para tener una aureola encima. No se trata de eso. Es por la gracia de Dios y es por medio de la fe. Algo que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie saque pecho. Es por la gracia de Dios que somos salvos. En la misma carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 17 al 19, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando el Señor Jesucristo, a través de nuestra fe, habita en nuestros corazones, podemos empezar a comprender, dice, la magnitud del amor de Dios, que excede todo conocimiento. Y miren esto, como termina el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted quiere ser lleno de la plenitud de Dios? Yo sí quiero. A través de la fe, a través del Señor Jesucristo, somos llenos de la plenitud de la fe. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Qué precioso privilegio. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, el apóstol escribe, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida. Él tenía, Filipenses 3, habla de todo lo que el apóstol Pablo tenía y de lo cual pudiera jactarse. Creo que por allá al comienzo dije Colosenses 3, es Filipenses 3. De todo lo que el apóstol Pablo pudiera jactarse. Instrucción, reconocimiento, ciudadanía, posición, tal vez posesiones, no sé. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. De eso se trata la fe. De que no nos jactemos usted y yo de nuestra capacidad de ser buenos, sino que glorifiquemos a Dios por el Señor Jesucristo. Porque no es por nuestra propia justicia. Si fuera por nuestra propia justicia, estaríamos exterminados, porque Dios conoce nuestros pensamientos y sabe cada momento en que usted y yo la embarramos de pensamiento, de hecho, de tantas maneras que lo hacemos. Y somos justificados, somos puestos en regla delante de Dios, es por la fe.
no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué precioso regalo que podemos tener en esa justicia de Dios por la fe. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, de gracias. Qué precioso versículo. Recibimos al Señor Jesucristo, ¿para qué? Para andar en Él, para arraigarnos, para echar raíces en Él, para sobreedificarnos en Él, para confirmarnos en la fe, para abundar en acciones de gracias. No puedo detenerme porque ya el tiempo se me terminó, pero qué precioso versículo, subráyenlo, ojalá memorícenlo, ojalá tenganlo escrito en alguna parte, no para tenerlo como un amuleto, sino para que esto nos ayude a entender que nuestra fe nos debe estimular a andar en Él, a tomar raíces cada día más en Él, a ser sobreedificados en Él, a ser confirmados en esa fe y a abundar en acciones de gracias. Termino con los versículos los versículos que mencioné al comienzo. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Como guerrero de la fe, el apóstol Pablo, que vivió un camino realmente de guerra espiritual, de estar firme en todo momento, de pasar por cualquier cantidad de vicisitudes, nos dice: pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Ay, que pelea esta guerra que es difícil, pero a eso es lo que nos toca, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, con gozo, dando gracias. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo podía decir que peleó esa buena batalla, que acabó su carrera, que guardó la fe. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Ojalá que podamos hacerlo. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has participado de esta preciosa fe, mucho más preciosa que el oro. Gracias por el Señor Jesucristo, el autor y perfeccionador de esta fe. Y gracias, Señor, porque es a través de la fe que podemos verte a ti con los ojos de nuestra fe. Es a través de nuestra fe que podemos pensar en esa esperanza maravillosa, bienaventurada, de estar un día en la gloria celestial. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a vivir como es digno de ti. Ayúdanos a abundar en acciones de gracias, oh Dios. Lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, y así terminamos este episodio de hoy, domingo 25 de junio. Deseamos que el Señor le bendiga. Si puede ir a un lugar de reuniones, asista, participe de la comunión con los hermanos. Si quiere compartir este mensaje, copie el link y compártalo con alguien. Deseamos que el Señor bendiga su vida y la de los suyos. Que tenga un feliz resto de domingo, una feliz semana. Chao, chao.